¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, un jueves más a Campo Palentino. Hoy esta concentración que ven a mis espaldas va a ser la protagonista del programa. Las organizaciones agrarias, los ganaderos hartos por esa decisión del Gobierno de España de prohibir la caza del lobo se han manifestado, han protestado aquí en Aguilar de Campo. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está ¡hala, venga, paseos por ahí! ¡Mírala! ¡Ahí está otra vez! Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Sienten impotencia, se sienten desprotegidos. Francisco Javier, uno de los ganaderos afectados por estos ataques del lobo, ¿cómo recibió la noticia del Gobierno de España de esa protección del lobo? Pues indignado, porque en ningún momento se ha tenido en cuenta la opinión de los ganaderos. ¿Cree que desde los despachos son conscientes de lo que supone esa decisión para el ganadero, para las explotaciones? No, evidentemente no son conscientes porque en ningún momento se nos ha preguntado a aquellos que somos los más afectados por la presencia del lobo qué podíamos aportar. ¿Dónde tiene usted su cabaña ganadera, su explotación? En un pueblo que se llama Valverzoso, que está dentro del Parque Natural Montaña Palentina. ¿Y ahí cuál es la presencia del lobo o qué peso tiene el lobo en esa zona? Pues la presencia del lobo es que yo en los últimos 4 años he sufrido algo más de 5 ataques de lobo y tenemos que tener un seguro para compensar los daños del lobo. Sufrimos pérdidas de animales que no somos capaces de justificar porque desaparecen y no les encontramos. Tenemos que hacer un manejo del ganado especial, que eso hace que nuestras explotaciones sean menos eficientes, menos rentables y cada día tenemos las cosas más difíciles para poder vivir de esto. En esa zona sí que se ha notado que en los últimos años ha crecido la población del lobo. Claro que se ha notado, evidentemente. Y si no se consigue matar el lobo, pues cada día será mayor el problema. Que tampoco estamos diciendo que hay que exterminar el lobo. Lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que este gobierno está haciendo del lobo. Nosotros creemos que el lobo es necesario, pero la gestión que se está haciendo no es la correcta. Es buscar ese equilibrio, ¿no? Evidentemente. Si a nadie le interesa más el lobo que a los ganaderos. Nosotros queremos que el lobo elimine a aquellos animales que están enfermos, aquellos ciervos o aquellos corzos o aquellos jabalíes que están enfermos, que le pueden pegar enfermedades a nuestra cabaña ganadera. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener en exclusiva la opinión de los ecologistas, que ellos no sufren los ataques de lobo. ¿Qué solución cree que puede tener ahora mismo un ganadero? Porque me imagino que sienta mucha impotencia, ¿no? ¿Cómo no vas a tener impotencia? Estás dedicando tu vida y tu dinero a una inversión en una ganadería que cada día es menos rentable. Eso es impotente. ¿Cómo no va a ser impotente? No te dejan trabajar. ¿Cómo se puede proteger a la cabaña ganadera del lobo? A la cabaña ganadera del lobo se la pueden proteger en gran medida, que nunca se va a poder evitar todos los ataques de lobo, pero se la puede proteger con perros mastines, se la puede proteger metiendo las vacas que van a parir en cerramientos pequeños. Hay maneras de protegerla. Sí, hemos visto que en los últimos días además un lobo también ha matado a un perro que estaba protegiendo al ganado. Los lobos siempre son depredadores que eliminan a su competencia y a los perros también se los matan. Quien ha tomado la decisión de prohibir la caza del lobo, dicen, no sabe lo que eso supone para la ganadería. Raquel, hija de una familia de muchas generaciones de ganaderos, ¿de qué zona? Pues la ganadería de mis padres está en La Pernía, en un pueblo que se llama El Campo, a 1 kilómetro así de San Salvador, y pues allí estamos. También mi tío también es ganadero en Cervera de Pisuerga y mis abuelos lo fueron, o sea que me viene de antes. De momento, usted está estudiando, pero no sé si su intención es en un futuro ser ganadera como el resto de su familia. Sí, yo estoy estudiando AD y Marketing ahora mismo en Madrid porque es el único sitio en el que lo hay, entonces tampoco tengo posibilidades de hacerlo desde aquí. Y sí que me gustaría trabajar de lo que he estudiado, pero es verdad que la ganadería es una cosa que siempre ha estado muy cerca de mí y de mi ambiente y me encantaría poder tenerlo como un trabajo complementario.
Es verdad que lo ve como a futuro, pero también ¿qué futuro le espera a la ganadería con este tipo de decisiones? Pues la verdad que absolutamente ninguno. Yo que, pues eso, vivo en Madrid, tengo amigos madrileños y un montón de gente que no tiene ningún tipo de contacto con la naturaleza y a priori puede ser que estas medidas le parezcan bien y le parecen que son una medida de proteger la biodiversidad y a los lobos, pero en el momento en el que tú le explicas, no, perdona, esto no es así, si no hay un control de especies, si no se cazan las propias especies entre sí, hay sobrepoblación y acaban muriéndose de otras muchas enfermedades, pues lo entienden mucho mejor. Además de que, pues claro, la administración ya no es que no se cacen lobos, es que si el lobo te mata algo, pues no, hay muchas veces que directamente ni se paga, ni se subvenciona, ni absolutamente nada. Entonces nos sentimos totalmente desprotegidos. ¿Cómo lo ha recibido la noticia en su familia? Pues en mi familia la verdad que pues con mucha tristeza, porque hubo un año ya que nos mataron muchos terneros los lobos y desde entonces pues parece que todos los veranos mi padre tiene que estar pendiente y tenemos que estar muy pendientes de bajar las vacas que están para parir, de que los terneros no se queden en el monte, de que no te los mate el lobo, porque encima luego la administración, y eso teniendo en cuenta que ya se cazaban y ya se supone que ahora va a haber el triple porque no se van a cazar. Al final vamos a llegar a un punto en el que haya tantos lobos que la propia administración va a tener que ir ella pagándolo a matarlos con partidas de caza. Imagino que mucha impotencia el ganadero, ¿no?, cuando se levanta y ve ese destrozo que ha hecho el lobo en la cabaña ganadera. Pues claro, desde luego, es que ya no es solo el dinero que vale el animal, es todo el cariño que tú le has puesto en criar a ese animal y lo que te va a producir en un futuro, que eso tampoco lo tiene nadie en cuenta. Porque al final se paga, en algunos casos, lo que vale el animal hoy, pero ¿y los daños y perjuicios del ganadero quién los paga? Y por eso hoy han salido a la calle, pero no será la última protesta si el gobierno de España no da marcha atrás. Honorato Meneses, presidente de Asaja Palencia, todas las organizaciones agrarias aunan fuerzas, ¿no?, en este día porque son muchos los ganaderos y agricultores, sobre todo ganaderos, afectados por esta problemática, por los ataques del lobo y hay mucha preocupación. Bueno, sí, esto es una agresión al medio rural de las que tantas que estamos sufriendo últimamente y yo creo que esto ha sido ya la gota que colma el vaso. Al final se ha tomado una decisión sin contar con los principales actores, que son los ganaderos, una decisión que creemos que es completamente errónea y que va a suponer un problema muy grande para la ganadería extensiva en estas zonas. Se ha llegado a este punto de manifestarse aquí en Aguilar de Campo, imagino, porque han visto que el diálogo no tiene o no se están consiguiendo los frutos esperados con ese diálogo, con esas denuncias públicas hacia el gobierno de España. Efectivamente, parece que en un principio pensábamos que podía haber una vuelta atrás, pero parece que la ministra pues se ha obcecado y que esperemos que en el Consejo de Ministros, que es donde se tiene que aprobar, pues haya una vuelta atrás. No, luego muchas veces la ministra se está escudando que todo viene de Europa y eso es totalmente falso. Lo que estamos viendo en otros países en Europa, en Alemania, en Francia, en Noruega, en Dinamarca, es todo lo contrario, que cada vez se están autorizando más cupos para controlar el lobo. Entonces eso que se escudan que viene de Europa es totalmente falso. Nato, ¿habría todavía margen para que se dé marcha atrás en esa decisión? Yo creo que margen hay, lo que tiene que haber es intención y voluntad de dar marcha atrás. Lo que hace falta, margen hay de sobra y lo que tiene que tener es voluntad de dar marcha atrás en este aspecto, porque va a ser un problema muy grande, porque al que hay que proteger es al ganadero, no al lobo, porque el que está en peligro de extinción es el ganadero, no el lobo. El lobo está ahora mismo en expansión, hay suficiente población, es una población que está totalmente en expansión y eso va a ser un problema muy grande para todas estas para la ganadería extensiva y luego también se va a generar un problema medioambiental, porque estas zonas del norte de Palencia, que están tan bonitas, están por los pastos, porque hay ganadería, porque está todo cuidado. Y en el momento que se abandone la ganadería, esto va a ser una selva. ¿Creen desde Asaja que haya ganaderos que tengan que dejar de realizar la actividad ante los ataques, la falta de rentabilidad de las explotaciones? Pues si ahora mismo tenemos un problema muy gordo por los ataques que hay y por la falta de rentabilidad, si esos ataques se van a multiplicar y van a ser mayores, pues al final la gente va a desistir, es imposible. Ahí el lobo y el ganadero en el mismo sitio no pueden estar. Puede haber lobos, puede haber ganaderos, pero tiene que haber un equilibrio.
Sí que se ha visto que en el último año, por ejemplo, y en el 2019 no se cubrió el cupo de caza de lobos en Palencia, ni siquiera, eso rondó el 80%, ¿no? Es que muchas veces se está hablando y no, pero en Palencia el cupo que hubo de lobos no se abatieron, ni el cupo que hubo de lobos. Si nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un control cinegético donde haya una población excesiva, no estamos pidiendo que se cace de manera indiscriminada, ni más ni menos estamos pidiendo un control para que pueda haber una población que pueda eso y pueda sobrevivir la ganadería y pueda sobrevivir el lobo, que haya un equilibrio como ha habido siempre, y de esta manera, con esta protección sobre el lobo, ese equilibrio se va a romper. Si el Gobierno de España sigue sin escuchar las peticiones de los ganaderos y de las organizaciones agrarias, ¿seguirán manifestándose? ¿Tienen algún calendario más de protesta? Pues ahora mismo hemos empezado, creo que es la primera movilización que se va a hacer a nivel regional, va a ser aquí en Palencia. Esperamos que en las demás provincias pues irán haciendo esta serie de movilizaciones y bueno, pues yo creo que esto tiene que ir a más. Y para que ese margen que decías tú anteriormente, que le hay, lo que tiene que cambiar es la voluntad del Gobierno para cambiar esta norma. Ninguna ayuda, aseguran, cubre los destrozos que el lobo ocasiona en la cabaña ganadera. Raúl, vienen desde Cantabria para apoyar al sector agroganadero aquí en la provincia de Palencia en esta concentración que se está celebrando en Aguilar de Campo. Sí, hemos venido un grupo de ganaderos, estamos esperando otra gente de la zona un poco aquí limítrofe, de la zona de Valderredible y tal. Es una zona, y la zona de campo, es una zona que también se ve muy afectada por la problemática del lobo y hemos venido aquí pues a defender un poco y a reivindicar nuestra postura y a exigir un poco pues que el lobo siga manteniendo su estatus de cinegético. Para que la gente se haga una idea de la dimensión del problema, me imagino que también en Cantabria, ¿no?, existan estos ataques, también los ganaderos estén preocupados por esta decisión del Gobierno de España. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que el problema está en toda la cornisa cantábrica y en la zona esta de Castilla y León. El nivel de lobos pues en Cantabria para lo que es la provincia pues también es un nivel ya bastante elevado, estamos hablando de que hay entre 250 y 300 ejemplares y el nivel de daños es considerable y sobre todo en Cantabria, que también hay mucha ganadería extensiva, lo que dificulta enormemente pues esa coexistencia de las dos actividades. No sé si también en Cantabria se están planteando realizar algún acto de protesta. Sí, estábamos en ello, lo que pasa es que un poco pues, por las limitaciones de la pandemia y todo eso, pues lo estábamos valorando, pero sí que queríamos hacer algún acto, no sé si era un acto simbólico o ya haremos un acto un poco de mayor calado y sí que hemos hecho también bastantes encuentros con las autoridades y con los ayuntamientos pues para revertir un poco esta situación que todavía no se ha producido, pero que el Ministerio, ¿sabes?, pues un poco por la puerta de atrás nos está intentando colar una situación pues que para nosotros es totalmente desastrosa. ¿Qué le parece, Raúl, que en esta decisión haya sido válido el voto de comunidades autónomas que no tienen el problema de los ataques del lobo? Bueno, yo más que lo que ha sido, me centraría más en cómo ha sido el proceso de la votación, que yo creo que ha sido más bien de una dudosa legalidad. O sea, después ha habido comunidades que han dado marcha atrás en sus declaraciones y que pretendían volver a repetir esa votación y el Ministerio no ha querido darlo, lo que da un poco cuenta de cómo se ha realizado el proceso y cuáles son lo que ellos quieren llevar al efecto, que es la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. También en esta protesta, en esta concentración, representación de los ayuntamientos de los municipios más afectados por los ataques de los lobos, en este caso de Cervera, de Pisuerga, Urbano, ¿qué tal? Pues hombre, por supuesto. Los ayuntamientos les afecta directamente a las propias juntas vecinales. Primero, que si alguien asienta población, desde luego son los ganaderos, y los ganaderos con ganadería extensiva, y son los que los afecta esos ataques de los lobos. Y además, menos importante, pero también importante, también es un recurso económico los ingresos que generan la caza del lobo, controlada por supuesto, porque eso repercute luego en los propios ingresos de esas juntas vecinales y ayuntamientos. Imagino que ese sentir de los vecinos, de los ganaderos de la zona preocupe al ayuntamiento. Lógicamente, imagino que ellos estén nerviosos o muy preocupados con esa decisión del Gobierno de España. Yo creo que primero es una decisión innecesaria, porque se está regulando, son las propias comunidades autónomas quienes regulan esas cazas de los lobos y desde luego lo que se ha generado y la sensación y la realidad es que hay una superpoblación de lobos que está poniendo incluso en peligro la existencia de esas ganaderías extensivas, porque claro, todos sabemos que el lobo no mata solo para comer, que cuando entra un lobo
pues te puede matar 40, 50 ovejas o los terneros o aquello que pilla. Yo creo que es preocupante y los ayuntamientos por lo supuesto están preocupados y sobre todo pues es más que evidente que era una decisión que no se tenía por qué tomar, porque hay una regulación que se hace desde la comunidad autónoma y que los ayuntamientos, en este caso, les afecta en los sentidos. Sobre todo, lo más importante es el asentamiento de población en los municipios, y si alguien asienta población, pues son todos aquellos que tienen esa ganadería extensiva. Hemos hablado durante esta protesta, durante esta manifestación, con alguna hija de ganadero de toda la vida que su futuro quería que fuera la ganadería, pero lo ve complicado con esta situación. Eso obligará a que muchos jóvenes que igual se están planteando dedicarse a esto tengan que marcharse a otras zonas o buscar otra profesión, Urbano. Desde luego que si estamos hablando desde todas las administraciones, si se está hablando incluso desde el propio gobierno, la despoblación, pues esta no es una medida que ayude para nada. Es totalmente al contrario. Si estamos hablando de la despoblación y queremos que se quede la gente en el mundo rural y en los pueblos, esta es la peor medida que podían tomar en ese sentido, porque como bien he dicho, si alguien se asienta en los pueblos, pues es evidentemente los ganaderos y más esa ganadería extensiva, con lo cual pues yo creo que esto es un factor que no va a ayudar para nada y como bien decías, pues puede haber alguien dudoso y con estas decisiones pues lo que haga es decir, bueno, pues yo creo que no ya tanto por la propia repercusión, sino porque si no vamos a tener ayuda de las administraciones y lo que nos van a ayudar de esta manera, pues para qué vamos a arriesgar ese futuro en el mundo rural. Insisten en que hay superpoblación de lobos y que si no se frena de alguna manera, el que tendrá que irse será el ganadero. Asaja avisa a los cultivadores de remolacha que lean muy bien antes de firmar los contratos de remolacha con AB Azucarera. Los cálculos de la organización agraria apuntan que implicarán rebajas sustanciales en el precio percibido al cambiar la forma de valorar la raíz. Ahora, sin un acuerdo marco con las organizaciones agrarias que lo regule, la compañía ha presentado a los agricultores unos contratos elaborados de forma unilateral que el agricultor tendrá que suscribir. Entre ellos, la industria aplica una rebaja sustancial en el precio de la remolacha al eliminar toda referencia a la escala de conversión utilizada históricamente, que mejoraba el precio en función de la calidad del producto para primar la remolacha con mayor cantidad de azúcar, conocida como pago por riqueza. En la práctica, esto supone una rebaja del precio de entre el 3 y el 6%, penalizando a los productores que entregan remolacha con altos porcentajes de riqueza. Este contrato, que en ningún modo es negociado por las partes, solo asumido por el cultivador, ejemplifica el modo de proceder de AB Azucarera en su decisión de saltarse el sistema de negociación con acuerdos marcos interprofesionales vigentes durante décadas y actuando con total falta de transparencia en contra de los agricultores. Mientras AB Azucarera da la espalda a los representantes del sector agrario, ACOR firma con todas las organizaciones profesionales agrarias un acuerdo marco de colaboración para las próximas campañas azucareras. Este acuerdo tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad de la remolacha y su tejido económico y productivo durante los próximos años, garantizando unos ingresos similares a los actuales. Las funciones básicas de este acuerdo serán la creación de grupos de trabajo para la innovación, investigación y desarrollo del cultivo, también la colaboración con entidades, instituciones y administraciones para la mejora del cultivo. La vigencia será desde esta campaña hasta la de 2026-27, ambas incluidas. ACOR mantiene el compromiso adquirido la campaña pasada de garantizar unos ingresos mínimos por remolacha contratada y entregada de 42 euros tonelada de remolacha tipo. La cooperativa intentará mejorar este precio si se dan circunstancias favorables, ante un incremento de las ayudas sobre los niveles actuales, o si el precio del azúcar en los mercados así lo permitiera, siempre y cuando la cooperativa presente un balance positivo. El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Según los datos de Eurostat 2016, en la Unión Europea, 3 de cada 10 titulares de las explotaciones agrarias y ganaderas son mujeres. Sin embargo, las diferencias entre países son muy grandes. Por ejemplo, en Lituania y en Letonia alcanzan casi el 50%, mientras que en Holanda solo llegan al 5%. En España, la titularidad femenina es del 23%, cifra ligeramente inferior a la media europea. El estudio certifica también el envejecimiento de las titulares de la Unión Europea, donde solamente el 4,2% tienen menos de 35 años.
Alemania antepone la defensa de la ganadería a la protección del lobo, permitiendo su caza. Estas medidas son totalmente contrapuestas a las que ha comenzado a oficializar España, encaminadas a prohibir su caza pese a los cuantiosos daños que causa en la ganadería. Alemania se suma así a otros países como Noruega, Finlandia, Suecia, Rumanía e Italia, que priorizan la economía y la supervivencia del medio rural a la protección del lobo. Estudios científicos avalan las medidas tomadas por el gobierno alemán, que no consideran al lobo como animal en peligro de extinción. La población de lobos en Alemania se estima en 600, mientras que en España, con una superficie mayor a la del país teutón del 30%, ronda los 2.700. La ministra alemana antepone la ganadería y defensa de los ganaderos a la protección del lobo frente a Teresa Rivero, a la que solo parece importar aumentar la población del cánido en nuestro país. Alemania permite la caza controlada del lobo para acabar con los animales problemáticos e incluso permite a los ganaderos disparar sobre el lobo si perciben una amenaza sobre ellos o su ganado. Resulta sorprendente que desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno español se obcequen en su protección, aludiendo a presiones europeas, cuando vemos que países de la Unión, con una población de lobos mucho menor, permiten su caza de manera controlada y han decidido apoyar a los ganaderos de forma decidida y más, teniendo en cuenta que el lobo no corre ningún peligro de extinción. Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja, reelegido presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas y Proteaginosas del COPA-COGECA. En este nuevo mandato, 2021-2023, Gallardo va a centrar su trabajo en dar respuesta a la demanda social europea por producciones sostenibles. La innovación científica en las explotaciones frente al cambio climático, la competencia desleal extracomunitaria, la volatilidad de los precios y la nueva PAC. En sus 2 primeros años, su labor se ha centrado en poner el acento en el marco financiero plurianual y en la defensa de un presupuesto sólido de la política agraria común sin que el Brexit y otras políticas restasen a fondos agrarios. Para ello ha defendido los intereses de los productores tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea, reforzando el diálogo. El Ministerio ha hecho públicos los importes de diversas ayudas asociadas relativas a la PAC, tramitada el pasado año. Son ayudas en las que la cuantía depende de la superficie declarada a nivel nacional, de ahí que los importes sean variables año tras año. En el caso de los cultivos proteicos, la ayuda percibida por proteaginosas y leguminosas como el guisante, la aveza o la alfalfa de secano ascenderá a 53,78 euros por hectárea. Por su parte, las primeras 50 hectáreas de oleaginosas, principalmente girasol y colza, percibirán 40,17 euros por hectárea. Además, la remolacha tendrá un pago asociado de 736,21 euros por hectárea, mientras que a las legumbres de calidad las corresponderá un pago de 67,32 euros por hectárea. Los precios de los cereales se mantienen firmes en las lonjas de la región. Mención especial para el trigo, que hoy por hoy es el cereal que está más fuerte en los mercados y donde la cebada consigue repetir cotizaciones. La carne de ovino mantiene estabilidad de precios. El lechazo extra de indicación geográfica protegido de Castilla y León se cotiza en torno a 4,75 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 4,50 y 4 euros kilo vivo, según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 55 euros unidad. Para sacrificio, las ovejas sin cambios. Para vida, entre 80 y 100 euros según raza y entre 30 y 60 euros unidad para sacrificio. El precio de la carne de vacuno sobre matadero mantiene cotizaciones en todas las categorías, tanto en añojo como en ternera. Las leves variaciones de venta en carnicerías dependen de la demanda y ajustes del mercado. Los terneros, mamones y pasteros siguen en baja cotización. Esta es Fina Escudero Nieto. Fina está genial, normal, siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio, que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Y así está. Venga el niño para arriba, venga para abajo. Pues claro, es lo que toca. Fina, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fina Escudero Nieto y de la Fundación Española de la Nutrición. Hoy hemos sido testigos de esta protesta que han organizado los ganaderos en la zona norte de la provincia de Palencia, pero aseguran, y ya lo han escuchado, que si el Gobierno de España no da marcha atrás, habrá más movilizaciones. Así nos despedimos, pero recuerden que volvemos la próxima semana, el próximo jueves aquí, a Campo Palentino.